Pablo Coelho, El demonio y la señorita Brown. En la segunda noche, Chantal se encontró con la presencia del bien y el mal. Cayó en un sueño profundo, pero se despertó en menos de una hora. Fuera todo estaba en silencio. El viento no golpeaba las persianas metálicas y no se oía gritos de animales nocturnos. No había nada, absolutamente nada que indicase que aún seguía en el mundo de los vivos. Fue hasta la ventana y contempló la calle desierta, la lluvia fina que caía, la neblina iluminada por la tenue luz del rótulo del hotel, lo cual daba al pueblo un aspecto aún más siniestro. Ella conocía bien ese silencio del pueblo del interior, que no significaba en absoluto paz y tranquilidad, sino la ausencia total de novedades que contar. Miró en dirección a las montañas. No podía verlas porque las nubes estaban muy bajas, pero sabía que en algún lugar había un lingote de oro escondido. Mejor dicho, había una cosa amarilla en forma de ladrillo que un extranjero había dejado allí. El hombre le había enseñado su localización exacta, casi como si le pidiera que desenterrase el metal y se quedara con él. Se metió en la cama, se revolvió a un lado y a otro, se levantó de nuevo y fue al baño. Examinó su cuerpo desnudo. Temió que pronto dejara de resultar atractivo y volvió a la cama. Se arrepintió de no haberse quedado con el paquete de cigarrillos olvidado en una mesa, pero sabía que su dueño volvería a buscarlo y no deseaba que desconfiaran de ella. Viscos era así. Un paquete medio vacío tenía un dueño. Si encontraba un botón de algún abrigo era necesario guardarlo hasta que alguien volviera para reclamarlo. Debía devolver el cambio exacto. No les estaba permitido redondear la cuenta. Maldito pueblo donde todo era previsible, organizado, digno de confianza. Como vio que no conseguía dormir, volvió a rezar y a pensar en su abuela. Pero su pensamiento se había detenido en una escena. El agujero abierto, el metal sucio de tierra, la rama que sujetaba su mano con el bastón de una peregrina a punto de marchar. Se adormeció y despertó varias veces, pero fuera todo continuó en silencio, y la misma escena se repetía sin cesar dentro de su cabeza. Tan pronto como percibió que la primera claridad de la montaña entraba por la ventana, se vistió y salió. A pesar de que vivía en un pueblo donde la gente se levantaba al salir del sol, aún era demasiado temprano. Caminó por la calle vacía, miró atrás varias veces para asegurarse de que el extranjero no la estuviera siguiendo. Pero la niebla no dejaba ver más allá de algunos pocos metros. Se detenía de vez en cuando e intentaba escuchar pasos, pero solo oía los latidos descompasados de su corazón. Se internó en el bosque, fue hasta la formación rocosa en forma de Y, algo que siempre la ponía nerviosa, ya que parecía que las rocas podían desprenderse en cualquier momento. Cogió la rama que había dejado allí la noche anterior. Cavó exactamente el mismo lugar que le había indicado el extranjero. Introdujo la mano en el agujero y retiró el lingote en forma de ladrillo. Algo le llamó la atención. El silencio se mantenía en pleno bosque, como si allí hubiera alguna presencia extraña que asustaba a los animales e impedía el movimiento de las hojas. Le sorprendió el peso del metal que tenía en las manos. Lo limpió y notó unas marcas impresas. Se fijó en 2 sellos y en una serie de números grabados. Intentó descifrarlos, pero no pudo. ¿Cuánto dinero representaba aquello? No sabía la cantidad exacta, pero tal como había dicho el extranjero, debía ser lo suficiente para no tener que preocuparse nunca más por ganar ni un solo céntimo durante el resto de su vida. Tenía su sueño en las manos, lo que siempre había soñado y que un milagro había puesto a su alcance. Allí delante tenía la oportunidad de liberarse de todos los días y noches iguales de viscos, de las eternas idas y venidas al hotel donde trabajaba desde la mayoría de edad, de las visitas anuales de todos los amigos y amigas que se habían marchado porque sus familias los enviaron a estudiar lejos para que llegaran a hacer algo en la vida, de todas las ausencias que ya se había acostumbrado, de los hombres que llegaban con un sinfín de promesas y se iban al día siguiente sin decirle adiós, de todas las despedidas y no despedidas a las cuales ya se había habituado. Aquel momento en aquel bosque era el más importante de toda su existencia. La vida había sido muy injusta con ella. Hija de padre desconocido, su madre murió al dar a luz y la dejó con un pesado fardo de culpa a sus espaldas.
abuela campesina que se ganaba el sustento cosiendo, ahorrando cada céntimo para que su nieta pudiese al menos aprender a leer y a escribir. Chantal había tenido muchos sueños. Creyó que podía superar todos los obstáculos, encontrar marido y empleo en una gran ciudad, ser descubierta por algún cazatalentos que iría hasta aquel lugar tan apartado para descansar un poco, hacer carrera en el teatro, escribir un libro que sería un gran éxito, oír los gritos de los fotógrafos implorándole una pose, pisar las alfombras rojas de la vida. Cada día era un día de espera. Cada noche era una noche que podía aparecer alguien en que la valorase tal como se merecía. Cada hombre que pasaba por su cámara la esperanza de marcharse al día siguiente y no volver a contemplar aquellas 3 calles. Las casas de piedra, los tejados de pizarra, la iglesia con el cementerio al lado, el hotel con sus productos típicos que requerían meses de elaboración para después venderlos al mismo precio que los productos fabricados en serie. Una vez le pasó por la cabeza que los celtas, los antiguos habitantes de la comarca, habían escondido un formidable tesoro y que ella lo encontraría. Pues bien, de todos sus sueños, ese era el más absurdo, el más improbable. Pero allí estaba, con el lingote de oro en las manos, el tesoro en el que jamás había creído, la liberación definitiva. El pánico la sobrecogió. El único golpe de suerte de su vida podía desaparecer aquella misma tarde. ¿Y si el extranjero cambiaba de idea? ¿Y si se iba a otro pueblo donde tal vez encontraría otra mujer dispuesta a ayudarlo en su plan? ¿Por qué no se levantaba, volvió a su habitación, metía sus pocas pertenencias en la maleta y simplemente se largaba? Se imaginó a sí misma bajando por la pronunciada cuesta, haciendo autostop en la carretera de abajo mientras el extranjero salía a dar su paseo matinal y descubría que habían robado su oro. Ella seguiría en dirección a la ciudad más próxima y él volvería al hotel para llamar a la policía. Chantal daría las gracias por el pasaje e iría directamente a la tranquilla de la estación de autobuses, donde compraría un billete para algún lugar lejano. En ese momento 2 policías se aproximarían a ella y le pedirían gentilmente que abriera su maleta. Tan pronto como vieran su contenido, la gentileza desaparecería por completo. Ella era la mujer que andaban buscando, a causa de una denuncia efectuada 3 horas antes. En la comisaría Chantal tenía 2 alternativas, o bien decir la verdad, que nadie creería, o afirmar que había visto la tierra de vuelta, había hurgado un poco y había encontrado el oro. Cierta vez un cazador de tesoros, que también buscaba algo escondido por los celtas, había pasado la noche en su cama. Le había contado que las leyes de su país tenían derecho a todo lo que encontrasen, pero estaban obligados a registrar en el departamento pertinente determinadas piezas de valor histórico. Pero aquel lingote de oro no tenía ningún valor histórico. Era un objeto moderno con marcas, sellos y números impresos. La policía interrogaría al hombre. Él no podría demostrar que ella había entrado en su habitación para robar sus pertenencias. Sería su palabra contra la de Chantal. Pero tal vez era más poderoso de lo que ella se imaginaba. Tal vez tenía contactos con gente importante y saldría bien parado del asunto. Chantal, en cambio, pediría que la policía realizara un examen al lingote y comprobaría que ella les había dicho la verdad. Habían restos de tierras en el metal. Mientras, la historia ya había llegado a Viscos y sus habitantes, por celos o por envidia, empezarían a llevar sospechas respecto a la chica, diciendo que en más de una ocasión había circulado el rumor de que se acostaba con huéspedes. Tal vez se lo había robado mientras el hombre dormía. El asunto terminaría de modo patético. La justicia confiscaría el lingote de oro hasta que se resolviera el caso. Ella volvería a hacer autostop y regresaría a Viscos. Humillada, destrozada, víctima de unos comentarios que no se olvidarían en una generación. Más tarde descubrirían que los procesos legales nunca conducen a ninguna parte, que los abogados cuestan un dinero que ya no poseía y que terminaría desistiendo del proceso. Resultado de la historia: ni oro ni reputación. Había otra versión posible, que el extranjero estuviera diciendo la verdad. Si Chantal robaba el oro y desapareciera para siempre, ¿acaso no estaría salvando al pueblo una desgracia mucho peor? Pero incluso antes de salir de su casa y dirigirse a la montaña, ya sabía que era incapaz de dar aquel paso. ¿Por qué precisamente en ese momento, cuando su vida por fin podía cambiar por completo, tenía tanto miedo? Al fin y al cabo, ¿no dormía con quien le apetecía?
¿No se insinuaba más en la cuenta para que los forasteros le dejaran una buena propina? ¿No sentía envidia de sus amigos que solo iban al pueblo durante las fiestas de fin de año para visitar a sus familias? Agarró el lingote con todas sus fuerzas, pero al levantarse se sintió débil y desesperada. Volvió a colocarlo en el agujero y lo cubrió de tierra. Era incapaz de hacerlo y no se debía al hecho de ser o no ser honesta, sino al pavor que sentía. Acaba de darse cuenta de que existían dos cosas que impiden que una persona realice sus sueños: creer que son imposibles o que gracias a un repentino vuelco de la rueda del destino veas cómo se transforman en algo posible cuando menos te lo esperas. En ese momento surge el miedo, a un camino que no sabes a dónde irá a parar, a una vida con desafíos desconocidos, a la posibilidad de que las cosas a que estamos acostumbrados desaparezcan para siempre. Las personas quieren cambiarlo todo y al mismo tiempo desean que todo siga igual. Chantal no entendía el porqué, pero era lo que estaba sucediendo. Quizás ya estaba demasiado ligada a Viscos, acostumbrada a su derrota, y cualquier oportunidad de triunfar le resultaba un fardo demasiado pesado. Tuvo la certeza de que el extranjero ya estaba harto de su silencio, y de que en breve, tal vez sea esa misma tarde, elegiría a otra persona. Pero era demasiado cobarde para modificar su destino. Las manos que habían tocado el oro deberían sujetar la escoba, la esponja, el trapo. Chantal dio la espalda al tesoro y se dirigió al pueblo, donde ya la esperaba la dueña del hotel con aspecto de estar ligeramente enfadada, puesto que le había prometido hacer limpieza antes de que se levantara el único huésped del hotel. Los temores de Chantal no se confirmaron. El extranjero no se marchó. Esa misma noche lo vi en el bar, más simpático que nunca, contando historias que tal vez no eran totalmente ciertas, pero al menos en su imaginación aquel hombre las vivía intensamente. De nuevo, sus miradas solo se cruzaron de manera impersonal, cuando le pagó la ronda que había ofrecido a los habituales. Chantal estaba exhausta. Deseaba que todos se marcharan temprano, pero el extranjero estaba particularmente inspirado y no terminaba de contar anécdotas que los demás escuchaban con atención, interés y aquel odioso respeto. Mejor dicho, sumisión, que los campesinos sienten delante de todos los que llegan de las grandes ciudades, puesto que los consideran más cultos, inteligentes, preparados, modernos. Estúpidos, pensaba, no solo conscientes de su importancia, no se dan cuenta de que cada vez que alguien se mete un tenedor en la boca en cualquier lugar del mundo, solo pueden hacerlo gracias a gente como los habitantes de Viscos, que trabajan día y noche, que labran la tierra con el sudor de sus cuerpos cansados y que cuidan del ganado con inagotable paciencia. El mundo los necesita, más que a todos los que viven en las grandes ciudades, pero a pesar de ello se comportan y se sienten como seres inferiores, acomplejados, inútiles. Pero el extranjero estaba muy dispuesto a demostrar que su cultura valía más que el esfuerzo de todos, y cada uno de los habitantes y mujeres del bar. Indicó un cuadro que había en la pared. ¿Sabes qué es eso?, dijo. Una de las pinturas más famosas del mundo, La Última Cena, de Jesús con sus discípulos, de Leonardo da Vinci. No puede ser tan famosa, dijo la dueña del hotel. Era muy barata, porque se trata de una reproducción. La auténtica está en una iglesia, muy lejos de aquí. Existe una leyenda en torno a este cuadro, pero no sé si les gustaría conocerla. Todos asintieron, y de nuevo Chantal sintió vergüenza por estar allí, escuchando a un hombre que hacía ostentaciones de unos conocimientos inútiles para demostrar que sabía más que los otros. Al concebir este cuadro, Leonardo da Vinci tropezó con una gran dificultad. Tenía que pintar el bien, el retrato de Jesucristo, y el mal en la figura de Judas, el amigo que lo traicionó durante la cena. Tuvo que dejar el trabajo a medias porque no encontraba los modelos ideales. Un día, mientras escuchaba un coral, vio que uno de los chicos era la imagen perfecta de Jesucristo. Lo invitó a su taller y reprodujo sus facciones en estudios y esbozos. Pasaron 3 años. La Última Cena estaba casi terminada, pero Da Vinci aún no encontraba el modelo ideal para Judas. El cardenal responsable de la iglesia lo presionaba para que terminase el mural de una vez por todas. Después de muchos días de buscar, el pintor se encontró con un joven prematuramente envejecido, desharapado, borracho, tumbado junto a una
cloaca, pidió a la gente que había a su alrededor que lo ayudara, y con muchas dificultades lo llevaron directamente a la iglesia porque ya no tenían tiempo para hacer esbozos. El mendigo no entendía lo que estaba sucediendo. Las personas que lo habían arrastrado hasta allí lo mantenían de pie mirando a Da Vinci. Copiaba las líneas de impiedad, de pecado, de egoísmo, también marcadas en aquel rostro. Cuando terminó el mendigo, algo rehecho de la resaca, abrió los ojos y vio la pintura que tenía delante. Y dijo, con una mezcla de espanto y tristeza: «Yo ya había visto este cuadro antes». «¿Cuándo?», preguntó Da Vinci sorprendido. «Hace 3 años, antes de perderlo todo, en una época en la que yo cantaba en un coral y tenía una vida llena de sueños. Fue entonces cuando el pintor me invitó a posar como modelo para el rostro de Jesucristo». El extranjero hizo una larga pausa. Sus ojos miraban fijamente al cura, que bebía su cerveza, pero Chantal sabía que esas palabras iban dirigidas a ella. «O sea que el bien y el mal tienen el mismo rostro. Todo depende de la época en la que se cruzan caminos de cada ser humano», concluyó. Entonces se levantó y se excusó diciendo que estaba muy cansado, y subió a su habitación. Todos pagaron lo que debían y fueron saliendo lentamente, contemplando la reproducción barata del cuadro famoso, preguntándose a sí mismos en qué periodo de su vida habían sido tocados por un ángel o por un demonio. Sin que nadie comentase nada con los demás, todos llegaron a la conclusión de que eso solo había tenido lugar en Viscos, antes de que Ahab pacificara la comarca. Ahora, cada día era igual al anterior, y nada más.